Bienvenidos a otra clase de geometría analítica y vectorial. En esta ocasión vamos a estudiar el vector diferencia, que es aquel vector que resulta de restar dos vectores de v sub n después del mismo espacio vectorial, ¿no? Es decir, tanto A como B deben pertenecer al mismo espacio vectorial. Podríamos definir al vector A con las componentes A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n. Y el vector B como B sub 1, B sub 2, B sub 3 hasta llegar a B sub n. Entonces, si yo quiero restar el vector A o restarle al vector A el vector B, lo que tendríamos que hacer es componente a componente, A1 menos B sub 1, A sub 2 menos B sub 2, A sub 3 menos B sub 3 y así sucesivamente hasta llegar a A sub n menos B sub n. Comprobamos entonces que el resultado de esta diferencia también se encuentra en el mismo espacio vectorial tanto de A como de B. Pondríamos dos ejemplos. Podríamos definir el vector A como menos 2, menos 3, 5 y al vector B como 7, menos 4, menos 2. Y decimos quiero restar el vector A con el vector B. Entonces, componente a componente diríamos menos 2, menos 7, menos 9. Menos 3, menos 4. Ese menos del menos 4 se convierte en más, entonces quedaría 1, ¿no? Menos 3 menos 4 sería menos 3 más 4. 5 menos 2 sería 5 más 2, entonces esto quedaría 7. Recordar aquí que en la sustracción o resta no cumple la propiedad conmutativa, por lo que si yo quisiera hallar más bien B menos A, no me va a dar el mismo resultado, sino sería 7 menos 2, sería 9, porque sería 7 más 2, menos 4 menos 3, o sea, menos 4 más 3 sería menos 1, y menos 2 menos 5 saldría menos 7. Claro está que estos dos son opuestos. Bien. Si es que alguien ya por ahí se dio cuenta, podríamos afirmar también que el vector diferencia en realidad o restar dos vectores en realidad es equivalente a un vector suma. El vector suma de A, por ejemplo en este caso, y el vector opuesto a B, menos B. Y esto me sirve a mí para poder gráficamente resolverlo. Sí, resolverlo gráficamente. ¿Cómo así? Yo lo que quiero ahora, por ejemplo, vamos a guiarnos del GeoGebra. Si yo tuviera un vector, vamos a poner de esta manera y yo tengo otro vector de esta forma y yo quiero restarlo. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es sumar uno de los vectores. Si yo quiero A menos B, sumar el vector A con el opuesto de B. Entonces para esto necesito hallar menos B. De esta manera. Bien, entonces de esta forma tengo a menos b. Por lo tanto, si yo ahora, como es el vector suma, ¿qué es lo que hacía? La regla del paralelogramo. Yo traslado y de esta manera y de esta otra y me queda ya un paralelogramo. Entonces estoy sumando este vector A con el opuesto de B y el resultado va a ser la diagonal de esta manera. ¿Ok? Entonces, de aquí podríamos decir muchas cosas. Vamos a, a mirarlo por acá. Bien. Entonces, ya tenemos esta gráfica. ¿Sí? Tendríamos esta gráfica y vamos a tratar de entenderla. Bien. Entonces, ¿qué es lo que teníamos aquí? Teníamos el vector A, recuerden. Este ahora es el vector menos B y esto es el vector suma que viene a ser de esta manera. Es decir, el vector suma de un vector con el opuesto del otro. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Recordamos que siempre definíamos este vector como el ángulo, perdón, este ángulo como el ángulo entre los dos vectores. Entonces, como estamos en un paralelogramo y son paralelas, si este ángulo vale tita, este otro también valdrá tita.
Por lo tanto, vamos a tener un triángulo parecido al que habíamos obtenido de esta manera. Y vamos a dejarlo ahora de forma geométrica. Vamos a mirar este triángulo. Ok. Ahí lo tendríamos, ¿no? Vamos a sacarlo para que lo podamos ver, ¿sí? De forma más clara y sin esto. Entonces aquí ya estaríamos frente a un problema geométrico. Un problema geométrico que vamos a mirarlo. Aquí me quedaría entonces el módulo de A. Aquí me quedaba tita, aquí me quedaba el módulo de A menos B, porque ya estamos hablando de distancias, y aquí sería el módulo de menos B, que sabemos que si es opuesto al vector B, entonces va a tener el mismo módulo, la misma línea de acción, lo único que cambia es el sentido. Por lo tanto, por concepto, por teoría, estos dos son iguales. Aplicamos la ley de cosenos, ya sabemos, miramos al ángulo tita, sería el opuesto al cuadrado. Estamos aplicando ley de cosenos como si fuera un triángulo en geometría plana. Tendríamos los otros dos lados, cada uno elevado al cuadrado, y lo sumamos menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo. Y aquí no tendríamos que hacer ningún cambio porque ya está. Entonces, si a mí me piden hallar la norma del vector diferencia, puedo usar este valor. Bien, ese sería el módulo. Si ahora yo quisiera ver la dirección, recuerden que para la dirección va a depender, si ustedes quieren, averiguar el ángulo que forma este vector diferencia con cuál vector. De repente con alfa o de repente con menos b, pero como estamos haciendo referencia a una suma de vectores, este no tendría que ser menos b, sino respecto de b. Otra manera de entender, ¿sí? Otra manera de entender el vector diferencia, ¿no? Otra manera de entender, porque claro, cuando nosotros tenemos esto, si hacemos la regla del paralelogramo era para vectores suma, pero si lo queremos hacer para una diferencia, tenemos que hacer A más el opuesto de B. Esto quiere decir que siempre tendríamos que ver referenciado, ¿sí? Tendríamos que ver referenciado a A y a B. Entonces, si yo quiero estos dos de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera estos dos, al final de cuentas, tengo A, tengo B, y mi vector, si mi vector diferencia salió esto de aquí, ¿no? Entonces, ya lo muevo, lo pongo por acá. Bien, ¿y qué me queda? Me quedaría que esto era el vector A, esto sería el vector B, y esto sería el vector A, porque al final de cuentas yo estoy sumando o restando el vector A y B, no el menos B. Por lo tanto, queda expresado así: el vector A menos B, ¿de acuerdo? Sería su cola en la flecha del segundo y su flecha en la flecha del primero. De ahí, como mencionaba, ya podríamos ver los ángulos que forman, ¿no? Decíamos, si esto yo lo prolongo, este ángulo alfa sería el ángulo que forma el vector diferencia con A, pues, ¿no? Y el otro, si es que sería respecto de B, tendría que ser este ángulo. Para los vectores móviles, mover este vector B y este cola con cola. Recordemos que los ángulos entre vectores los medimos cola con cola. La abertura que forman cola con cola sería ese el ángulo entre dos vectores. Bien, y eso sería todo sobre vector diferencia. Nos vemos en una próxima clase.